Podcast Gazetápolis. Más historias para tu escucha. El conflicto armado ha dejado en la historia de Colombia una marca que no se olvidará. Son más de 8 millones de personas las afectadas por este conflicto, según el Ministerio de Salud, que tiene como principales responsables al Estado colombiano, guerrillas, grupos paramilitares y servidores públicos que ocasionaron daños a la población en todo el territorio nacional. Los intereses económicos y de poder sobre territorio llevaron a que los habitantes del país vivieran hechos que gracias a la Comisión de la Verdad se han contabilizado. Aunque ya antes el Centro Nacional de Memoria Histórica había hecho grandes aportes a la verdad sobre el conflicto armado, al igual que algunos periodistas que durante lo que llevamos de conflicto registraron datos y acciones por las cuales incluso fueron violentados. Entre tantos casos y formas de violencia en esta guerra, de los cuales se destacan los falsos positivos, violaciones y torturas, también están los más de 50.000 secuestros confirmados por la comisión ya nombrada. No obstante, la misma advierte que los casos pueden llegar a los 80.000 casos por subregistro. La Comisión de la Verdad define el secuestro como la privación de la libertad de una o más personas por parte de un actor armado, el cual condiciona su libertad o vida a cambio de exigencias económicas, políticas, militares o de control territorial. Por su parte, el Código Penal colombiano dice que este fenómeno es la situación en que un individuo retiene u oculta a otra persona con fines distintos a estafar. La mayoría de estos casos se registraron en Antioquia, uno de los departamentos más afectados. Las responsabilidades se dividen entre las FARC, grupos paramilitares y el ELN en principio. No obstante, también hubo casos de secuestro ejecutados por agentes del Estado. Muchas de las víctimas dieron su testimonio para la comisión. En palabras de Guillermo Solórzano, quien fue un soldado secuestrado por las FARC, las consecuencias del plagio en su madre. Señores de la FARC, en un secuestro no solo sufre el que está encadenado, la familia sufre más la angustia, el drama y la incertidumbre por no saber de ese ser querido. Encontré a mis padres más canosos, más viejos, enfermos del cuerpo y del alma. A mi madre con el tiempo se le doblaron los dedos de las manos y hoy en día sufre varias enfermedades. Es una señora de 72 años, a raíz de aquel evento traumático. Tardó varios años más después de mi libertad en lograr convencer, junto con mis hermanos y mi padre, que dejara de escuchar las voces del secuestro y demás programas, que durmiera tranquila, porque está claro que las personas que están sometidas por años a profundos dolores en el corazón, y más el corazón de una madre, misteriosamente se convierte en una adicción. Pero el secuestro también afectó a políticos y sus familiares. Uno de los casos más conocidos es el del exgobernador del Meta, Alan Jara, quien estuvo por más de 5 años privados de su libertad. Una de las consecuencias que esto desató, y según sus palabras, y todos enfermamos. Yo padecí en varias ocasiones de paludismo. Según me dijo la guerrilla, un enfermero de ellos, de paludismo cerebral. Perdí el conocimiento muchas veces. No podía ni siquiera caminar en línea recta. Y de ello son testigos mis compañeros de secuestro aquí, general Luis Mendieta o Consuelo González, que también asistirá a esta sala, y todos los que compartieron esos instantes. Ricardo Henao, un periodista deportivo, publicó en su libro 90 minutos de libertad que gracias al fútbol el político pudo hacer más llevadero su secuestro perpetrado por las FARC.
pero poblaciones también sufrieron de esta forma de violencia. Un ejemplo de esto fue la toma de la iglesia La María en el sur de Cali, donde 194 personas fueron secuestradas al mismo tiempo por parte del ELN, quienes retuvieron a los feligreses y los amenazaron con armas, luego de que advirtieran al párroco de aquel templo religioso que había una bomba. Un caso quizá no tan conocido es el de Mauricio Liscano, quien en el gobierno de Gustavo Petro funge como ministro TIC. Según comentó en una entrevista en Uno a Uno, el secuestro de su padre. Nosotros promovíamos que hubiera un intercambio humanitario entre secuestrados como mi papá y entre seguramente algunos presos que estaban de las FARC. Nosotros queríamos hacer como un intercambio humanitario. En ese momento estábamos en diálogos del presidente Pastrana en el Caguán, a donde fui 23 veces al Caguán como estudiante o hijo de secuestrado a hablar en ese momento con las FARC para buscar la liberación. Obviamente no lo logré porque lo liberaron 9 años después. Afectó a todos como se ha podido evidenciar. En muchos casos estos secuestros estuvieron ligados a violaciones, maltrato psicológico y posteriores asesinatos de las víctimas. No hay duda de que este fenómeno afectó y aún afecta a cientos de colombianos. De manera directa e indirecta, miles de personas testificaron para la Comisión de la Verdad la cruda realidad de este conflicto. El trabajo que han realizado junto con la JEP y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas es el inicio del final de esta guerra interna que, aunque parezca lejano, debe garantizarse por el avance de Colombia como país para algún día ser eso que llaman nación.